El impacto sacudió la meseta occidental con la fuerza suficiente para romper las antiguas formaciones cristalinas que se habían mantenido durante 3 milenios. La emperatriz Kiria lo sintió a través de las suelas de sus botas, incluso en el santuario interior. Un estruendo profundo que envió a sus asesores al pánico inmediato y la hizo derramar vino Tian perfectamente bueno a través de las cartas estelares que había estado estudiando. Magnífico, murmuró, observando cómo el líquido púrpura se filtraba en cálculos astronómicos que habían tardado semanas en compilarse. El universo tiene una sincronización impecable. La conmoción fuera de su cámara se convirtió en un caos organizado. El capitán de la Guardia Solen irrumpió por las puertas sin molestarse en anunciarse, lo que significaba invasión o catástrofe. Dado que las invasiones de Belitara habían dejado de estar de moda hace unos 2 siglos cuando todos se dieron cuenta de que el planeta estaba muriendo de todos modos, sospechó una catástrofe. Emperatriz, un barco se ha estrellado en los jardines de esculturas. Por supuesto que lo ha hecho. Kiria dejó su vaso con cuidado deliberado, y aquí pensé que hoy sería aburrido, solo la lenta muerte por calor de nuestro hijo y las peticiones habituales sobre las raciones de agua. Qué desconsiderado de alguien para hacer las cosas interesantes. Las largas orejas de Solen se crisparon con frustración apenas reprimida. Una señal reveladora de que estaba a punto de sermonearla sobre cómo tomarse las cosas en serio. Ella lo conocía desde la infancia y podía leer su estado de ánimo mejor que los sensores atmosféricos que seguían fallando con creciente regularidad. El recipiente parece ser de origen humano. Eso la hizo hacer una pausa. Los humanos rara vez se aventuraban tan lejos en los confines dispersos exteriores, y cuando lo hacían, normalmente tenían la cortesía de explotar en el espacio en lugar de arruinar jardines cuidadosamente mantenidos. Había conocido quizás a 3 humanos en todo su reinado, y todos habían sido comerciantes con más entusiasmo que sentido común. Humano, repitió, moviéndose hacia la puerta. Maravilloso. O están perdidos, son estúpidos o ambas cosas. A veces realmente extraño los días en que nos suceden cosas peligrosas. El paseo por los pasillos del palacio le dio tiempo para recomponerse con el porte digno que se espera de una emperatriz, aunque sorprendió a Solen escondiendo una sonrisa cuando se detuvo a ajustarse la banda ceremonial. La cosa era puramente decorativa y completamente impráctica. Diseñado por antepasados que aparentemente nunca habían considerado que los gobernantes ocasionalmente necesitaran moverse más rápido que un planeador majestuoso. Los jardines de esculturas eran menos jardín y más cementerio. Ahora, el accidente había dejado una cicatriz ardiente en las instalaciones que representaban 5.000 años de logros artísticos, aunque Kiria pensaba en privado que algunas de ellas habían sido tonterías pretenciosas. De todos modos, el recipiente en sí estaba incrustado en los restos de la contemplación eterna. Una pieza que siempre le había parecido que alguien había soldado trozos de metal al azar mientras estaba borracha. El barco era más pequeño de lo que esperaba, apenas lo suficientemente grande para un solo ocupante. Su casco tiene marcas de quemaduras por la entrada atmosférica y lo que parecían disparos de armas de algo con gran potencia de fuego. Alguien había estado huyendo de algo en ese momento y había elegido Belitara como su escondite. Halagador en cierto modo. Incluso los refugiados reconocieron un planeta demasiado insignificante para buscarlo. «Hemos intentado comunicarnos», ella preguntó. «Los sistemas de la embarcación parecen activos pero no responden». Sin embargo, Solen hizo un gesto hacia la escotilla de acceso del barco, que colgaba abierta como una mandíbula rota. Alguien apareció hace aproximadamente 7 minutos. ¿Y dónde está este alguien ahora? Como en respuesta, una figura apareció en el extremo norte del jardín, moviéndose a través de los moribundos árboles de cristal con una gracia que sugería un extenso entrenamiento de combate o una confianza realmente impresionante. La armadura no se parecía a nada que hubiera visto en ninguna base de datos, fluida y adaptable, parecía cambiar entre placas sólidas y mallas flexibles según el movimiento. El casco era una superficie reflectante lisa que no revelaba absolutamente nada. Bueno, Kiria dijo en voz baja, eso es nuevo. La figura se detuvo a 20 pasos de distancia. A esta distancia, podía ver el desgaste de la armadura, las reparaciones que hablaban de un uso intensivo a largas distancias.
Este no era un recluta nuevo en su primer viaje. Era alguien que había sobrevivido a cosas que deberían haberlos matado. «Bienvenida a Belitara», gritó, lanzando su voz a Cari a través del jardín en ruinas. «Soy la emperatriz Kiria. Te has estrellado en mi lugar favorito de contemplación, has destruido varios artefactos invaluables y no has respondido a ninguna comunicación. Estoy tratando de decidir si eres grosero o simplemente estás teniendo un día muy malo». El casco se inclinó ligeramente con respecto a ella. Los guardias a su alrededor se tensaron, moviendo las manos hacia armas que sospechaba que serían completamente inútiles contra alguien que usara ese tipo de tecnología. «Espero un mal día», continuó. «Grosero es más difícil de perdonar. Además, estás filtrando algo que está haciendo que los cristales restantes se vuelvan naranjas y se supone que deben ser azules. Eso parece importante». «Todavía nada». El silencio se prolongó lo suficiente como para que ella comenzara a preguntarse si la armadura estaba ocupada en absoluto. Si tal vez ella estaba abordando algún elaborado sistema de defensa automatizado mientras el piloto real había huido a pie. Entonces la figura dio un solo paso adelante que de alguna manera transmitía más amenaza que un ejército. Sus guardias levantaron armas. Solen se colocó ligeramente frente a ella, lo cual era valiente y estúpido a partes iguales. «Fácil», dijo, aunque ya fuera con sus guardias o con el extraño, no estaba del todo segura. «No convirtamos esto en el tipo de incidente que requiere tediosas cantidades de papeleo. Odio el papeleo. Es posiblemente mi parte menos favorita del declive planetario». El casco giró, pareciendo evaluar a cada guardia por turno, calculando las probabilidades con precisión mecánica. Entonces, sorprendentemente, la postura de la figura se relajó marginalmente. No rendición, sino reconocimiento. Un guerrero reconociendo a otros guerreros incluso si la contienda era ridículamente desigual. «Tu nave», dijo Kiria, aprovechando el momento. «Contiene tecnología que no reconozco. Dado que el hijo de mi planeta está en proceso de morir y llevarnos con él, me encuentro muy interesado en tecnología desconocida. Llámalo el pasatiempo de las emperatrices desesperadas en todas partes». La figura permaneció inmóvil, pero sintió que la atención se centraba en ella con incómoda intensidad. Siendo estudiada, pensó, evaluada. La superficie reflectante del casco le mostraba su propia imagen. Una mujer con orejas largas y ojos cansados vistiendo túnicas ceremoniales en un planeta que lentamente se está quedando sin tiempo. «Aquí está mi propuesta», dijo. «Quítate ese casco. Dime de qué huyes y por qué elegiste mi mundo moribundo para estrellarte. Y a cambio, no dejo que mis guardias hagan algo heroico y fatal. Encuentro heroico y fatal tedioso, y me he encariñado bastante con la mayoría de estas personas». Uno de los guardias más jóvenes hizo un sonido que podría haber sido de protesta u ofensa. Ella lo ignoró. «Además», agregó, «tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de rostro acompaña ese nivel de daños a la propiedad. Llámalo prerrogativa imperial». El silencio que siguió se sintió diferente de alguna manera, esperó con consideración en lugar de desafío. Luego, lentamente, las manos de la figura se movieron hacia el sello del casco. Hubo un silbido de aire presurizado, una breve neblina de refrigerante o lo que sea que los humanos usaran en sus sistemas de soporte vital. El casco se desprendió y Kiria sintió que le recuperaba el aliento a pesar de sí misma. La sala del trono había visto siglos mejores. Kiria observó cómo los mohús de polvo flotaban a través de los rayos de luz ámbar que se filtraban a través de los paneles de cristal, cada uno un poco más agrietado que la última vez que se había molestado en notar. Su corte se había reunido con notable rapidez, considerando que la mayoría de ellos habían sido esparcidos por el complejo del palacio cuando ella envió un mensaje. Nada como un visitante extraterrestre para motivar a los burócratas a algo parecido a la eficiencia. El hombre se paró en el centro de la cámara con el casco metido debajo de un brazo, rodeado por un círculo respetuoso de guardias a quienes se les había ordenado parecer intimidantes, pero que en realidad no hicieran nada a menos que comenzara a destruir más artefactos invaluables. Hasta ahora, se había portado decepcionantemente bien.
Kiria había pasado el camino de regreso de los jardines tratando de reconciliar lo que había visto con lo que tenía sentido. El rostro era lo suficientemente humano, aunque algo en las proporciones parecía un poco fuera de lugar en formas que su cerebro no podía procesar del todo, pero los ojos le habían detenido la respiración por completo. E incluso ahora, desde su posición en el trono, se encontró evitando el contacto directo con esa mirada. Eso dijo ella, rompiendo el silencio que se había instalado sobre la corte reunida como escarcha matutina. Puedes escucharnos, lo que significa que los algoritmos de lenguaje en ese impresionante traje tuyo están funcionando. Presumiblemente puedes hablar, a menos que los humanos hayan evolucionado más allá de métodos de comunicación tan primitivos, y sin embargo, has elegido soportar su misteriosa energía guerrera radiante en lugar de explicar por qué te has agregado a mi creciente lista de problemas. Uno de sus asesores, Lord Tremaas, se aclaró la garganta con el tipo de delicadeza diplomática que suele preceder a algo inútil. Quizás el extraño requiera atención médica, Majestad. El choque fue bastante espectacular. El choque fue adecuado, dijo el hombre, sus primeras palabras desde que se quitó el casco. Su voz tenía un acento que ella no podía ubicar. Vocales moldeadas por lenguajes que no tenían nada que hacer existiendo juntos. He tenido aterrizajes peores. Hubo una vez en Kepler 442b en la que calculé mal la gravedad y terminé incrustado en lo que resultó ser un templo sagrado. Eso requirió algunas explicaciones. Kiria sintió que se le levantaban las cejas. Estás comparando mis jardines de esculturas con un templo sagrado. Las esculturas eran mejores, más honestas, menos pretenciosas sobre su propósito. Cambió ligeramente de peso y todos los guardias de la habitación se tensaron. Tu gente esculpió las cosas moribundas maravillosamente. Se necesita cierto coraje para hacer arte sobre la extinción. Somos Velaryon, dijo secamente. Hemos tenido 3.000 años para sentirnos cómodos con la mortalidad. Cuando su hijo comienza su espiral de muerte, usted desarrolla un sentido del humor al respecto o se vuelve loco. Elegimos el humor principalmente. Ella se inclinó hacia adelante en su trono, estudiándolo con abierta curiosidad. Ahora todavía no nos has dicho tu nombre. Misterioso sobreviviente de un accidente, ¿o eres uno de esos tipos melancólicos que piensa que los nombres son para seres inferiores? Isen, lo dijo simplemente, sin ceremonia ni explicación. Y antes de que preguntes, no te voy a dar mi linaje familiar ni mi lista de logros. Son complicados y deprimentes a partes iguales. Isen, repitió, probando la palabra. Era absurdamente simple para alguien que usaba una armadura que probablemente costaba más que su tesoro restante. Correcto, Isen, que se estrella contra planetas moribundos y critica las obras de arte locales. Dime, Isen, ¿cuánto tiempo lleva muriendo tu hijo? La pregunta cayó en la habitación como una piedra en el agua estancada. Su consejero se agitó inquieto. La mano de Solen se acercó a su arma. El hijo moribundo de Belitara fue la gran verdad tácita de su civilización, reconocida en privado, pero rara vez mencionada tan directamente en entornos formales. Los ojos de Isen se fijaron en los de ella, y ella sintió la misma sensación de jadeo desde el jardín, como pararse al borde de un abismo que descendía más lejos de lo que debería ser posible. 473 años, dijo en voz baja. Más o menos una década. Sus científicos lo descubrieron hace unos 200 años, pero lo mantuvieron en silencio para evitar el pánico. Movimiento inteligente políticamente. Terrible movimiento por hacer algo al respecto. El silencio que siguió fue lo suficientemente profundo como para que Kiria pudiera escuchar los latidos de su propio corazón. Ella lo sabía, por supuesto, el consejo interno lo sabía. Pero escucharlo dicho tan hábilmente por un extraño que literalmente había caído del cielo lo hizo de alguna manera más real. Bueno, dijo después de un momento, sorprendida por lo estable que permanecía su voz. Eso es impresionantemente específico. O eres un muy buen adivinador o nos has estado espiando, lo que parece un esfuerzo desperdiciado dado que ya no somos exactamente una potencia galáctica. Somos más una nota al pie galáctica. Una particularmente triste con excelente arquitectura. No estaba espiando, dijo Isen.
Estaba observando que hay una diferencia. Los filósofos deben amarte en las fiestas. Ella se paró de su trono, bajando los escalones con gracia mesurada. Sus asesores se movieron nerviosos, pero no intervinieron. Observar requiere estar en condiciones de observar. ¿Cuánto tiempo llevas observándonos, Isen, criticando esculturas moribundas? El tiempo suficiente para saber que estás haciendo las preguntas equivocadas. Oh, bien. Misterioso y condescendiente. Mi combinación favorita. Se detuvo a unos pasos de él, lo suficientemente cerca como para ver detalles que hicieron vacilar su certeza. Los ojos que habían parecido meramente viejos en los jardines ahora parecían antiguos, llevando profundidades que no deberían existir en ningún ser mortal. La pregunta correcta, entonces, ya que aparentemente lo sabes todo. Deberías preguntarte por qué estoy aquí. Miró alrededor de la sala del trono, asimilando la grandeza desvanecida y la decadencia acumulada con una mirada que podría haber sido tristeza o aprecio. Tu planeta se está muriendo. A su civilización le queda quizás un siglo antes de que la cascada ambiental se vuelva irreversible. No tienes recursos estratégicos, ni poder militar, ni influencia política. Según todo cálculo lógico, Belitara debería carecer por completo de importancia. Gracias por ese alegre resumen de nuestra situación. Me preocupaba que nos estuviéramos volviendo demasiado optimistas como especie. Kiria se cruzó de brazos, un gesto decididamente poco impresionado, pero satisfactorio de todos modos. Si somos tan magníficamente irrelevantes, ¿por qué estrellarnos aquí, huyendo de algo, buscando algo? ¿O simplemente querías conocerme específicamente? Te lo advierto, soy mucho menos impresionante de cerca. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en sus rasgos. Eres exactamente tan impresionante como sugería el informe. Hay informes sobre mí. Qué halagador y preocupante en igual medida. La emperatriz que rechazó las ofertas de evacuación de 3 sistemas diferentes porque no abandonaría a su gente para salvarse a sí misma. Que rechazó oficios tecnológicos que habrían extendido su propia vida pero que no salvarían a todos. Que pasa las noches estudiando cartas estelares, tratando de encontrar una solución que no existe. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola de nuevo con esa incómoda intensidad. O eres notablemente noble o espectacularmente terco. ¿Puedo ser las dos cosas? Contengo multitudes, como probablemente dijo algún poeta humano antiguo. Agitó una mano con desdén, pero sintió que el calor le subía por las mejillas. Tener sus sesiones privadas de estudio nocturnas catalogadas por un extraño era inquietante. Aún no has respondido a la pregunta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y lo que es más importante, ¿por qué tus ojos parecen haber visto cosas que posiblemente no podrían encajar en una sola vida? La sala del trono volvió a quedarse en silencio. Isen se encontró con su mirada directamente, y esta vez ella no apartó la mirada, a pesar de que cada instinto gritaba que estaba mirando algo vasto e incomprensible. Porque, finalmente dijo, he estado buscando a alguien que elija la gracia sobre la supervivencia, y el patrón de su planeta coincide con algo que he visto antes, algo que podría importar más de lo que cualquiera de nosotros puede entender en este momento. Los bosques cristalinos habían sido hermosos una vez antes de que la creciente radiación del Sol comenzara a corromper su estructura molecular. Ahora crecían en espirales retorcidas, refractando la luz en colores que no deberían existir y ocasionalmente zumbando con frecuencias que hacían doler los dientes de Kiria. Ella había traído a Isen aquí el tercer día de su estadía, en parte porque él había pedido ver los ecosistemas del planeta y en parte porque estaba cansada de que sus asesores escucharan a escondidas cada conversación que tenían en el palacio. Tu gente los llamó arboledas cantoras, dijo Isen, pasando una mano enguantada por uno de los troncos cristalinos. Su armadura se había retraído a algo menos intimidante, aunque sospechaba que podría reconstruirse en milisegundos si era necesario. Pero ya no cantan. Gritan de vez en cuando, ofreció Kiria, pasando por encima de una rama de cristal caída que se había roto en fragmentos geométricos, generalmente durante las erupciones solares. Es profundamente inquietante y ha arruinado más de un picnic romántico, según los registros históricos.
Dejamos de venir aquí hace unos 50 años cuando los gritos se hicieron más frecuentes que los cantos. Picnics románticos en un bosque cristalino. Tu gente tiene estilo. Tenía estilo. Tiempo pasado. Ahora tenemos principalmente ansiedad y un oscuro sentido del humor colectivo sobre nuestra inminente perdición. Ella lo observó examinar los cristales con cuidadosa atención, ocasionalmente sacando dispositivos de escaneo de su armadura esa palabra e hizo clic de maneras que sugerían tecnología mucho más allá de lo que poseía. ¿Vas a decirme qué es lo que realmente estás buscando? ¿O debería seguir asumiendo que solo estás realmente interesado en morir la vida vegetal? Estas no son plantas. Son matrices de almacenamiento de información basadas en silicio que evolucionaron la conciencia hace unos 2 millones de años. Tocó uno suavemente, produciendo un tono puro que resonó por la arboleda. Tus antepasados no los descubrieron. Ellos te descubrieron. Decidí que eras lo suficientemente interesante como para coexistir con él. Cari parpadeó. Lamento que los cristales estén conscientes. Eso no está en ninguna de nuestras bases de datos científicas y las hemos estado estudiando durante miles de años. Son muy pacientes y muy buenos fingiendo ser decorativos. Isen se adentró más en el bosque, siguiendo un patrón que ella no podía discernir. Han estado registrando todo lo que sucede en Belitara desde que tu gente desarrolló la agricultura por primera vez. Cada conversación, cada decisión, cada elección que hizo tu civilización, todo está almacenado en la matriz cristalina. Entonces, ¿estás diciendo que los árboles nos han estado espiando durante milenios y que los hemos estado usando como adornos de jardín? Eso es brillante o profundamente vergonzoso para nosotros como especie. Ambos, probablemente. Se detuvo en una formación particularmente grande que se elevaba en espiral hacia el cielo teñido de naranja. Por eso estoy aquí. No por su tecnología o recursos. Por esto, por el registro de cómo una civilización enfrenta la extinción con gracia en lugar de violencia. Ella se movió para pararse a su lado, mirando hacia la aguja de cristal. En el cambio de la luz, ella casi podía ver los patrones de movimiento dentro de su estructura, al igual que los pensamientos que fluyen a través de las vías nerviosas. Sigues hablando acerca de los patrones, sobre las cosas que hemos visto antes. Isen, ¿cuántos años tienes? Esa es una pregunta complicada con una respuesta que probablemente no lo desea. Pruébame. Yo soy la emperatriz de un mundo moribundo. He desarrollado un alto nivel de tolerancia a las cosas que no me gusta. Él se mantuvo en silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz llevaba un peso que hizo que el aire se siente pesado. Lo suficientemente viejo como para haber visto surgir y caer civilizaciones a lo largo de los siglos. Lo suficientemente mayor como para reconocer los patrones cuando se repiten. Lo suficientemente viejo para estar muy cansado. Esa no es una respuesta. Eso es poesía. Quiero números. Los números no funcionan de la manera que crees que funcionan cuando existes fuera del espacio-tiempo convencional. Él la miró y ella vio algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento, soledad o ambas cosas. Digamos que recuerdo cuando la Tierra tenía océanos y lo dejo así. La implicación la golpeó como una fuerza física. Los océanos de la Tierra habían muerto hace más de 3.000 años, según las bases de datos históricas de comerciantes humanos. Antes de eso, los registros se volvieron fragmentarios y mitológicos. Eso no es posible. Nada vive tanto tiempo. Ni siquiera con la mejor tecnología anti-envejecimiento. Tienes razón. Nada vive tanto tiempo. Se volvió hacia el cristal. Pero algunas cosas existen de todos modos. Contradicciones escritas en el tejido de la realidad por circunstancias demasiado complicadas de explicar sin varios tragos y una audiencia muy paciente. Soy excelente en paciencia cuando estoy debidamente motivado y sé dónde guarda el palacio el buen alcohol. Estudió su perfil, tratando de reconciliar al hombre con las implicaciones de lo que estaba diciendo. Ya no eres humano, ¿verdad? En realidad no. Eres otra cosa con rostro humano. Soy lo suficientemente humano donde importa. Las partes que piensan, sienten y hacen bromas terribles en momentos inapropiados,
el resto son solo ingeniería y accidentes cósmicos. Sacó otro dispositivo. Esta proyectaba una interfaz holográfica que mostraba flujos de datos que ella no podía comenzar a interpretar. Tus cristales se están muriendo con tu hijo. En unos 90 años, perderán coherencia por completo. 3 millones de años de historia registrada han desaparecido a menos que alguien la conserve. Y tú quieres ser ese alguien. Quiero entender por qué tu gente tomó las decisiones que tomó. ¿Por qué, cuando se enfrentaron a la extinción, eligieron documentar todo y mantener su cultura en lugar de desgarrarse luchando por los recursos? ¿Por qué sigues creando arte, música y poesía terrible sobre la muerte? ¿Por qué tu emperatriz se queda despierta hasta tarde estudiando cartas estelares aunque sabe que no hay solución? Kiria sintió que el calor volvía a subir por sus mejillas. Realmente necesitas dejar de saber cosas sobre mis hábitos privados. Es invasivo e inquietante. Disculpe. Las habilidades de observación vienen con el territorio de ser imposiblemente viejo y solitario. Él ofreció una leve sonrisa. Por lo que vale, tu terrible poesía no es realmente terrible. He leído cosas peores. El soneto sobre el hijo moribundo que tuvo la audacia de llevarte con él mostró verdadera habilidad. Lees mis diarios personales. Su voz se elevó lo suficiente como para asustar a algo que podría haber sido un pájaro o posiblemente un trozo de cristal confundido. Eso no es observación. Eso es allanamiento de morada. Tenemos leyes. No rompí nada. Sus sistemas de seguridad son educados, pero no exactamente vanguardistas. Levantó las manos en señal de falsa rendición. Y solo leí la poesía que publicaste anónimamente en los archivos culturales. Las cosas que mantienes verdaderamente privadas permanecen privadas. Tengo algunos estándares. Quería enojarse, pero lo absurdo de la situación era abrumador. Un viajero inmortal en el tiempo o lo que fuera, criticando su poesía amateur en un bosque cristalino moribundo mientras revelaba casualmente que los árboles eran sistemas de vigilancia sensibles. Esta conversación se me ha escapado. Siento que debería tener más control como emperatriz, pero en cambio estoy confundido y un poco halagado por el comentario de poesía. El liderazgo está sobrevalorado de todos modos. La confusión mantiene las cosas interesantes. La expresión de Isen se volvió más seria. Los cristales nos están grabando en este momento. Esta conversación, este momento, se conservará en Matrix junto con todo lo demás. Las civilizaciones futuras podrían encontrarlo algún día. Si alguien sobrevive lo suficiente como para mirar. Entonces, sin presión. Tocó suavemente la aguja de cristal, sintiendo una tenue vibración bajo la punta de los dedos. ¿Qué crees que hacen de nosotros? ¿Los cristales? Quiero decir, observándonos durante tanto tiempo. Creo que te encuentran fascinante y triste, y hermosa en la forma en que las cosas temporales son hermosas. Él la miró a los ojos, igual que yo. La admisión flotaba en el aire entre ellos, vulnerable e inesperada. Kiria sintió que algo cambiaba en su pecho, una sensación que no había experimentado en años gobernando sola y planeando un final que no pudo evitar. Bueno, dijo en voz baja, ese es un momento inconveniente de tu parte. Apegarse a cosas temporales cuando eres eterno parece una mala planificación. Terrible planificación, estuvo de acuerdo. Pero vale la pena romper algunos patrones, incluso si duelen. Un temblor recorrió la arboleda. Los cristales producían una nota discordante que se acumulaba y se desvanecía. Llamarada solar probablemente. Se estaban volviendo más frecuentes. Las distorsiones temporales comenzaron siendo pequeñas. Un vaso de agua envejeciendo al revés sobre el escritorio de Kiria. Condensación subiendo por sus lados antes de que el líquido se separara en hidrógeno y oxígeno. El arma de un guardia existiendo brevemente en 3 lugares simultáneamente antes de volver a la realidad singular. El tiempo, explicó Isen con una especie de tono de disculpa generalmente reservado para romper accidentalmente valiosas antigüedades, estaba empezando a notar su presencia. Me estás diciendo que quedarte aquí está causando que la realidad tenga una crisis existencial menor, dijo Kiria, observando cómo otra onda temporal se extendía por su salón del trono.
Un tapiz mostró brevemente sus colores originales antes de desvanecerse a su estado desgastado actual. Parece información que podrías haber mencionado antes. Quizás antes de empezar a disfrutar de tu compañía. En mi defensa, pensé que tenía más tiempo antes de que el tejido local del espacio-tiempo comenzara a quejarse. Isen se paró junto a la ventana, su armadura se manifestó completamente ahora en respuesta a la inestabilidad. Por lo general, toma algunas semanas. La estructura temporal de su planeta es aparentemente más frágil de lo que calculé. La estructura temporal de nuestro planeta te escuchó hablar del tiempo como si fuera un puente mal construido. Ella se movió para pararse a su lado, mirando hacia los terrenos del palacio, donde las formaciones de cristal parpadeaban entre estados de crecimiento y decadencia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las cosas se pongan seriamente problemáticas? Defina seriamente problemático. No lo sé. Ruptura de la causalidad, personas que experimentan su muerte antes de nacer, los escenarios apocalípticos habituales que harían que nuestra lenta extinción actual pareciera agradable en comparación. Alrededor de 3 días, tal vez 4 si tenemos suerte, y el universo se siente generoso. Él la miró, y ella vio arrepentimiento genuino en esos ojos imposibles. Lo siento. No vine aquí para empeorar las cosas. Vine a preservar lo que has construido, lo que tu gente ha elegido ser de cara al final. Kiria sintió brotar una carcajada, ligeramente histérica. Entonces, su misión de documentar nuestro elegante declive en realidad provocará un colapso catastrófico inmediato. Eso es irónico de la peor manera posible. A los poetas les encantaría si no estuvieran a punto de ser deshechos por paradojas temporales. Los datos ya están conservados. Los cristales transmitieron todo al archivo de mi nave antes de que comenzara la distorsión. 3 millones de años de historia Velaren, incluidos los últimos 3000 años de tu civilización eligiendo la belleza sobre la barbarie. Es seguro. Él se volvió para mirarla completamente. Pero eso no te ayuda a ti ni a tu gente, ¿verdad? No particularmente no. Ella se cruzó de brazos, un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Te vas de inmediato y los problemas temporales se resuelven solos. Te quedas y todos experimentamos el tiempo en direcciones aleatorias hasta que dejamos de existir de manera significativa. Tiene que haber una tercera opción porque ambas suenan terribles. Siempre hay una tercera opción. Por lo general, es más complicado y requiere sacrificios que nadie quiere hacer. Sacó una pantalla holográfica de su armadura que mostraba ecuaciones y diagramas que hacía daño mirar directamente. Puedo estabilizar el campo temporal alrededor de Belitara, bloquearlo en un marco de referencia específico que evite una mayor degradación, pero hacerlo requeriría que me anclara aquí permanentemente. No te vayas nunca. Las implicaciones se asentaron sobre ella como una de sus túnicas ceremoniales, pesada e incómoda. Estarías atrapado aquí en un planeta moribundo con tal vez un siglo izquierda. Eso parece una rebaja significativa para alguien que aparentemente puede vagar por el espacio y el tiempo a voluntad. He vagado lo suficiente, he visto caer suficientes civilizaciones. Tal vez sea hora de quedarse con uno, incluso si es temporal. Su expresión era difícil de leer. En algún lugar entre la resignación y algo que podría haber sido esperanza. Además, tu poesía está creciendo en mí y alguien debería estar aquí para documentar el final adecuadamente desde adentro. Ese es posiblemente el gesto romántico más triste que he escuchado. Se encontró sonriendo a pesar de todo. Te ofreces a morir con nosotros lentamente a lo largo de un siglo. La mayoría de la gente trae flores o chocolates. Soy muy viejo y tengo terribles habilidades para las relaciones. Además, no creo que las flores sobrevivan a las distorsiones temporales. Él le devolvió la sonrisa y ella se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto de él. Pero sí, esencialmente, me ofrezco a quedarme, a ayudar como pueda, a estar aquí cuando tu hijo finalmente falle y los cristales dejen de cantar para siempre. Kiria se acercó. Lo suficientemente cerca como para ver la forma en que el tiempo parecía doblarse ligeramente a su alrededor. La realidad luchando por contener algo que no debería existir en el espacio-tiempo convencional.
Hay una cuarta opción que no mencionas. Puedo verlo en tus ojos. Algo que no quieras decir. Su sonrisa se desvaneció. Tu gente podría irse. No todos ustedes, pero suficientes. Tengo contactos, recursos que podrían evacuar tal vez al 30% de la población de Velara a otros sistemas antes de que el Sol llegue a una falla crítica. Podría sobrevivir dispersos por toda la galaxia. La civilización terminaría, pero la gente viviría. Y el 70% que se quede atrás habría que fueron abandonados por su emperatriz y por todos los que tuvieron la suerte de conseguir un asiento en los barcos de rescate. Ella sacudió la cabeza. Hemos pasado por esto. Me han ofrecido evacuación por 3 sistemas diferentes. Me he negado todo el tiempo porque no me salvaré mientras otros mueren. Eso no es lo que elegimos ser. Yo sé. Por eso me ofrezco a quedarme en su lugar. Él extendió la mano, dudando antes de tocarle el hombro con inesperada gentileza. Elegís la gracia, todos vosotros. Incluso ahora, sabiendo que se acerca el final. Creas arte y estudias estrellas y escribes poesía terrible sobre la muerte. Vale la pena preservarlo, vale la pena ser parte de él, incluso si es solo por un tiempo. La sala del trono tembló de nuevo, otra ola temporal se abrió paso. Kiria vio su propio reflejo en el parpadeo de la ventana, mostrándola brevemente como más joven, luego mayor y luego acomodándose de nuevo al presente. El tiempo definitivamente se estaba volviendo inestable. Si te quedas, dijo cuidadosamente, ¿qué sucede con tu misión, tu búsqueda de patrones, tus intentos de evitar que las civilizaciones se destruyan a sí mismas? Tal vez encontré lo que estaba buscando. Una respuesta que no tiene que ver con tecnología, poder militar o supervivencia a cualquier costo. Tal vez el patrón que importa es el que está viviendo su gente en este momento. Retiró la mano, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella. O tal vez simplemente estoy cansado de estar solo, y eres la primera persona en siglos que trata mi crisis existencial con el sarcasmo apropiado. El sarcasmo es nuestra principal exportación ahora que nos hemos quedado sin todo lo demás útil. Sintió lágrimas amenazadoras y les devolvió el parpadeo con disciplina imperial. ¿Realmente te quedarías? Renuncia a la eternidad vagando por el cosmos para pasar un solo siglo en un planeta moribundo con una emperatriz que escribe mala poesía. La poesía no es mala. Y sí, lo haría. Soy. Su voz era firme, señor. Si me tienes a mí. Kiria miró por la ventana a su planeta, a los bosques cristalinos que parpadeaban a través de los estados temporales, al cielo teñido de naranja que marcó la lenta muerte de su hijo. Pensó en la elección que él estaba ofreciendo, en el sacrificio que estaba haciendo, en lo absurdo de que un ser inmortal eligiera morir lentamente con una civilización que acababa de conocer. Estás loco, dijo finalmente. Completamente loco. Es un plan terrible que desperdicia todo lo que eres y probablemente podrías ser y te aburrirás. Un siglo es mucho tiempo para pasar con la misma gente viendo cómo todo decae lentamente. He tenido periodos más largos y aburridos. Hubo una década en Europa donde literalmente no pasó nada excepto el cambio de hielo. Esto será una mejora. Ella se echó a reír, el sonido la sorprendió con su genuina alegría a pesar de todo. Bien, quédate. Sé parte de nuestro elegante declive. Ayúdame a documentar el final adecuadamente, y tal vez si tenemos mucha suerte y el universo se siente generoso, descubriremos cómo hacer que este último siglo signifique algo. Trato. Él extendió su mano formalmente, y ella la tomó, sintiendo la ligera distorsión temporal donde se unía su piel. Advertencia justa, sin embargo, soy terrible en las costumbres sociales Velaren. Probablemente ofenderé a la mitad de tu corte dentro de una semana. Sobrevivirán a la ofensiva más tiempo de lo que sobrevivirán a la muerte del sol. Está bien. Afuera, las distorsiones temporales comenzaron a estabilizarse a medida que la nave de Isen transmitía los protocolos de anclaje. La realidad volvió a asentarse en su flujo adecuado. El tiempo reanudaba su marcha constante hacia un final que todos podían ver venir. Kiria apretó su mano una vez antes de soltarla. Ya pensando en el trabajo por delante. Un siglo no fue mucho,
pero fue suficiente. Suficiente para el arte, la música y la poesía. Suficiente para que los bosques cristalinos cantaran unas cuantas veces más antes de quedarse en silencio. Suficiente para que una emperatriz y un viajero del tiempo encuentren algo por lo que valga la pena quedarse. Vamos, dijo ella, volviéndose hacia la puerta. Si te vas a quedar, necesitas reunirte con el consejo adecuadamente. Tendrán muchas preguntas sobre la mecánica temporal y la fuente de energía de sus trajes y si puede ayudar con los sistemas de recuperación de agua. Probablemente pueda ayudar con los sistemas de agua. ¿Ves? Ya es útil. Vamos a hacer que esto funcione, Isen, que recuerda los océanos de la Tierra. Vamos a hacer que este final sea hermoso. Y caminando juntos por los pasillos del palacio. Con el tiempo finalmente fluyendo estable a su alrededor y un sol moribundo proyectando luz naranja a través de ventanas cristalinas, comenzaron a creer que incluso podría ser Cru.